tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Entrevista, soy Rocío Aliaga y este es un espacio aquí en TV Noticias 7.3 para conversar la información, ¿no? Para conversar la noticia que a veces no hay tiempo entre jornada y jornada. Bueno, estamos ya de inicios de año, usted habrá visto a lo mejor en la mayoría de calles y plazas y demás, han empezado ahí el huaico de las obras, ¿no? Por todos lados está todo cerrado, no se puede ni avanzar. No es tan casual, ¿eh? Estamos en año electoral y mucha gente pues se apura, ¿no? A cumplir ahí las promesas, las cosas que quedaron en pendiente. Este 7 de octubre van a ser las elecciones regionales y municipales en nuestro país. Y para conversar de ello nos acompaña el experto en temas municipales y regionales, Julio Castiglioni. ¿Cómo está, señor Castiglioni? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Ha podido llegar fácil, ya está un poco más fluido el tema, ¿no? Pero los recortes ahí, las pistas rotas por todos lados. No, yo soy vecino, yo estoy aquí en Lince nomás. O sea que ha gozado caminando. pero ha gozado de los cierres de calles y demás. Por acá cerraron casi todo, qué bárbaro, no se podía ni llegar. La municipalidad de Lima y algunas Lince, pero Lima, pues, y sigue todavía, hay todavía 3, 4 calles cerradas. ¿Qué se dejan siempre para el final nuestras gestiones municipales estos temas? Ese es un tema que llama la atención, como usted bien lo ha dicho, por lo siguiente, estábamos acostumbrados que en el último año las autoridades que pensaban ir a la reelección o querían ir a la reelección, hacían obras, pero ahora no hay reelección, pues. Entonces, esto tiene una explicación... Están acostumbrados, entonces ya se quedaron con la viada. ¿No? Y en algunos casos por que quieren dejar una buena imagen por regresar. Esa es la primera hipótesis, regresar dentro de 4 años a volver a postular. La segunda, cubrir algunos vacíos que tengan presupuestales, de obras que no han hecho, presupuesto que no han ejecutado, y claro, si los gobiernos locales no se ejecuta el presupuesto y son transferencias del gobierno nacional, a fin de año se regresa al gobierno nacional, se retorna. Claro, plata que no gastaron finalmente. No gastaron, pues entonces demuestra ineficiencia y el siguiente año le transfieren menos. Entonces, en tercer lugar, algunos intereses que siempre hay de por medio, pues más aún de que no hay proceso electoral para ellos, a la vista, sí, para los que quieran aspirar a los cargos de alcalde provincial o distrital. Pero y en cuarto lugar será entonces que era parte de su planificación, ¿no? Qué desconfiados somos, ¿no? Que no podemos en primer lugar eso. Es que por una sencilla razón, el último año la población ya no percibe las obras. Ya se convocaron a elecciones municipales y regionales el día 10. Claro. Entonces ya la población está pensando en esto. La población ya no está pensando en que las obras que están haciendo las hacen en beneficio mío. La población ya no las percibe. La población dice, ¿por qué la estará haciendo? O sea, ya le dé el trasfondo de la obra que están haciendo y con justa razón. O sea, alcalde que quiere hacer obras el último año y en año electoral es una mala estrategia. El último año y el año electoral es para vender lo que uno hizo en los 3 años anteriores. Claro, la idea es que se quiere reelegir, pero ahora ya no hay reelección. ¿Ya no hay reelección personal o sí va la agrupación, sí va el partido? No, las agrupaciones políticas que están inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones, que son 22 partidos políticos, uno en trámite que se ha cerrado el día 10, también el plazo para la inscripción, 186 gobiernos regionales y algunos también en trámite, y va a haber una discusión qué legislación se les aplica, porque algunos les han dicho se acabó tu plazo y tú no has cumplido con el registro de organizaciones políticas con tu inscripción, pero algunos están argumentando yo inicié mis trámites con la legislación anterior, y la legislación anterior las elecciones se convocaban en febrero, no en enero. Va a ser una discusión interesante que ya se dio el día de ayer en el Jurado Nacional de Elecciones en la impugnación de 3 resoluciones del robo. A ver, pero, Chepi, para que quede claro el punto, y vamos a poner un ejemplo que todos conocemos. Solidaridad Nacional, que es la agrupación del alcalde de la capital, ¿puede postular estas elecciones? Castañeda puede postular. ¿Con otro candidato? Sí, claro. La agrupación política puede postular, no perdió su inscripción porque retiraron la candidatura de su candidato presidencial porque ellos sacaron menos del 5%. Y eso fue la discrepancia que tuvieron con José Luna, por lo cual renunció a la agrupación. O sea, sí están inscritos en el registro de organizaciones políticas. El señor Castañeda no puede postular a la reelección, sus regidores sí pueden postular,
pero el tema aquí pues es siempre quién es el candidato a la alcaldía de Lima, que es una alcaldía muy importante, es la ciudad más importante del país, y en consecuencia quién es la locomotora de la lista que va a llevar a Lima, ¿no? Claro, no, lo decía porque en ese sentido siempre puede quedar pues entonces la sensación de las obras a último momento, porque le está haciendo ahí cierta prensa a su agrupación finalmente. Mencionaba, señor Castiglioni, lo de la anterior legislación. No, yo me inscribí con la anterior legislación. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el bache? ¿Cuáles son los límites? El ROB va a aplicar lo que viene aplicando, y el jefe del ROB merece el mayor de los respetos porque siempre ha sido muy claro en eso. Aplica la legislación vigente. Él va a decir, se venció el plazo, y en consecuencia los que no se inscribieron hasta el día 10 están fuera. Entonces, probablemente hay una resolución, un acto administrativo, y esto va a ser recurrible al Jurado Nacional de Elecciones, donde ellos digan: nosotros compramos nuestro kit electoral cuando estaba la legislación anterior vigente y el plazo no se cerraba en enero, sino se cerraba en febrero. Ya. Y en consecuencia tenemos todavía 30 días más. El Jurado Nacional de Elecciones todavía no se ha pronunciado sobre el particular, va a deliberar y verá qué es lo que decide sobre el particular. Ya, bueno, eso es lo que corresponde a la inscripción. O sea, los que van a estar dentro. Pero estos temas de la anterior legislación, no, yo me inscribí con la anterior legislación, entonces me valen las leyes que estaban vigentes en ese momento, y bueno, a lo mejor y puedo tener sentencias por narcotráfico, por corrupción, por este último proyecto de ley aprobado en el Congreso, y no me vale. ¿Sí le vale? Sí, claro que sí. Eso sí está totalmente vigente, finiquitado, o ya la ley publicada en el 30.717, publicada en el Diario Oficial del Peruano, es un aporte muy importante del Congreso de la República, y esto hay que resaltarlo. Pone el impedimento para presidente de la República. Los candidatos a la presidencia de la República han hecho una modificación integral. Presidente de la República, Congreso de la República, gobiernos regionales y gobiernos locales. Están en 3 supuestos. Primer supuesto: los que tienen una condena vigente. No pueden postular. Tiene una condena vigente, digamos, de 4 años, no te has ido a la cárcel, suspendida, pero no puedes postular, tienes una condena vigente. Correcto. El segundo grupo es aquellos que están vinculados al narcotráfico, al terrorismo, a la violación, a la apología del narcotráfico. Del terrorismo. Sí, o sea, la apología del terrorismo. Esos no pueden postular así estén rehabilitados. Así ya hayan cumplido su sentencia. Así hayan cumplido su sentencia. No pasarán. Van al registro correspondiente, sacan no tengo antecedentes, no he sido condenado, pero ellos no pueden postular, así estén rehabilitados. Y el tercer grupo son los funcionarios públicos que han sido condenados en el ejercicio de la función pública por los delitos de colusión, peculado y corrupción de funcionarios, que tampoco pueden postular así estén rehabilitados. En consecuencia, ahí va a haber... Tremendo filtro, ¿no? Sí. Es importante. Creo que esta es una modificación muy importante que va a permitir de alguna manera evitar que las personas que han tenido condena, incluso en agravio de la propia institución, puedan postular. El ejemplo de Ancash, del lugar donde yo soy, de la ciudad de Huaraz, es muy penoso. O sea, postuló Waldo Ríos estando condenado, no habiendo pagado la reparación civil, con la complicidad del Jurado Electoral Especial de Huaraz, la pasividad del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy en día está descabezado. El gobernador está en la cárcel, el vicegobernador está en la cárcel. No, ya la región Ancash, señor Castiglioni, viene de una retaíla, pero desde el señor César Álvarez, ¿no? Que hay un poco que se destapó toda la corrupción de las regiones tras investigar la muerte del señor Nolasco, y lo que se encontró, pero bueno, entonces, la pobre región no levanta cabeza. Este es un buen filtro. Esta es una medida que hay que saludar. Se ha hecho el esfuerzo por 93 votos, que hay que saludar el Congreso de la República. Algunas personas van a decir que están atentando contra mi derecho de elegir y ser elegidos. Algunos dirán que ya me rehabilité y estando rehabilitado puedo postular porque no puedo tener una sanción permanente. Pero creo que esto es un aporte importante porque tenemos que transparentar la gestión pública. Claro, es lo mínimo. Como hablábamos ayer acá con el señor Tábara, le fallaron al Estado, ya no pueden estar. Si
nosotros seguimos insistiendo en meter personas al Estado que han estado en el Estado, han fallado en el Estado, han hecho uso indebido de los recursos públicos del Estado. En consecuencia, perdóname, sigue tus actividades, pero en otras tareas. Porque los malos ejemplos que tenemos en el Estado, la gente cree que todo, o sea, desde los regidores hasta los últimos cargos de elección popular, todos creen que es para ir a enriquecerse. Y esto no es así, pues, sino es una vocación de servicio, un aporte que uno tiene que dar a su localidad, desde el regidor más modesto hasta el alcalde distrital del lugar más olvidado del país, pero es una vocación de servicio y no un ámbito para ir a enriquecerse. Respecto de este tema, de pronto se convocaban elecciones y parecía pues la feria de la democracia, ¿no? 20 agrupaciones, 25, 30 agrupaciones se presentaban, que no era tanto la feria de la democracia, sino era un poco la feria de la informalidad. ¿Cómo es que se ha logrado salvar esa situación? No, todavía estamos en eso. Vamos a tener como candidatos a la alcaldía de Lima que han anunciado entre bambalinas y otros que sí ya se han lanzado su candidatura, entre 12 a 15 candidatos a la alcaldía de Lima. 12 a 15 solo por Lima. 12 a 15 candidatos, sí. Bueno. Algunos alcaldes distritales que quieren ir a Lima y otros nuevos que quieren participar en este proceso electoral al no haber reelección. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo como país de ir reduciendo progresivamente. La barrera ahora está en el 4% de las firmas y si no tienes el 5%, pierdes tu inscripción. Creo que deberíamos ir subiendo la barrera de las firmas al 5%. Ir subiendo, porque había, me parece, una iniciativa desde el Congreso de quitar el tema de las firmas. No es el camino. Hay un montón de partidos, pero el 1%. Porque primero fue 1%, se subió a 3% y ahora estamos en 4%. Entonces, tenemos que... El sistema de partidos en todos los países donde funciona la partidocracia es precisamente donde hay 2, 3 o 4, hasta 6 partidos políticos. O sea, que les permita hacer alianzas, coaliciones, el fortalecimiento de los partidos políticos. Acá nuestros partidos políticos están debilitados, están deteriorados, están mal vistos, no son atractivos para nadie, porque no hay democracia interna, no hay elecciones para elegir sus propios candidatos, se hacen a través de actas, no hay meritocracia. Tenemos que fortalecer la institucionalidad. El soporte de las democracias son los partidos políticos, queramos o no, estén mal vistos o no. Pero están mal vistos por culpa de ellos, porque no quieren hacer las modificaciones en el Congreso de la República y por culpa de nosotros, que muchas veces no queremos participar porque sabemos que no son atractivos para nosotros. Y no es que se esté frenando, digamos, el inicio de algo, ¿no? Porque todo empieza de cero, sino que son a veces alianzas que se construyen para el momento y luego se desvanecen, desaparecen y ya nadie se acuerda. Yo creo que las alianzas o las coaliciones son electorales, de gobierno, hay alianzas parlamentarias, alianzas de oposición, y el tema es sabernos entender. ¿Cómo en otros países funcionan las alianzas y las coaliciones? En Chile nomás tenemos entre los sectores de la derecha y de la izquierda, por separarlos tradicionalmente, hay una coalición de partidos alrededor de cada uno de los candidatos, de la señora Bachelet y del señor Piñera. Hay una coalición de partidos y en consecuencia tras ellos se están alternando en el gobierno en forma interesante. O sea, salió uno, regresa el otro. Entonces, nos están dando un ejemplo de cómo podrían funcionar los partidos políticos si se sabe organizar y si saben repartir las cuotas de poder en forma interna. Ha traído algunos diagramas, me parece, para comentar. No sé si los podemos poner, Marielita, para hablar sobre ellos. ¿Que van de qué, señor Castiglioni? A ver, vamos, ¿cuántos gobiernos regionales nosotros tenemos? O sea, nosotros tenemos... Uno por región, claro. No, tenemos 25 gobiernos regionales. Ahí está. Municipalidades, en total tenemos 1.851. Municipalidades provinciales 196 y municipalidades distritales 1.655. En las elecciones del año 2014 se eligieron 12.692. Este proceso electoral más o menos vamos a elegir 13.000 autoridades. Bueno, estamos creciendo, ¿no? Claro.
¿Por qué? Ha subido una provincia y han subido más o menos 18 distritos se han creado últimamente, a pesar que ha habido elecciones en el mes de noviembre. O sea, va a subir el número de personas que vamos a elegir. Por eso es importante que haya transparencia en los procesos electorales para ver pues quiénes son nuestros candidatos. Por ejemplo, en este tema de la ley que se acaba de publicar, ¿quiénes hacen la fiscalización? O sea, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que hacer los convenios correspondientes con el Poder Judicial, con el Registro Nacional de Condenas, con el Ministerio Público, pero además la población, que son las que interponen las tachas. En un momento el jurado elevó el costo de las tachas a unas sumas un poco altas. Yo creo que en estos casos debería bajarlas, para que cualquier ciudadano pueda presentar una tacha. ¿Cuánto cuesta poner una tacha? En estos momentos no lo tengo con exactitud, pero las tachas, o sea, no deberían ser muy altas para que cualquier ciudadano pueda tachar a los candidatos que están postulando, por ejemplo, con condenas. Claro, pues si son sobre 13.000, la cantidad de información que tienen que cruzar en poquísimo tiempo. Claro, ahora hay mayores restricciones, ¿no? Con esto de la ley que filtra ahí un poco a narcotraficantes, violadores, corruptos y la terroristas. Ventanilla única del jurado, que es un aporte interesante, pero necesitamos ver personas que vayan a los cargos públicos sin que tengan estos antecedentes que la legislación ya los ha prohibido. Claro, el tema, señor Castiglioni, es que si es que alguna agrupación aún así dice, uy, no me di cuenta, no se nos pasó, incluye a alguna de estas personas con procesos de esta naturaleza, no le va a pasar nada a la agrupación. No le pasa nada y ahí tenemos un error. No se faculta al ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, a cancelar la inscripción de las organizaciones políticas. Yo me voy a ese extremo cuando incumplan la normativa. Porque si incumples la normativa y postulas candidatos que no deben postular, no pagas las multas correspondientes, no entregas la información sobre lo que has gastado en tus gastos de campaña, debería ser una causal para poderles cancelar la inscripción. Así de simple. Así de simple. O sea, amonestación, multa y cancelación de la inscripción. No hay nada de eso. En consecuencia, el ROP... En consecuencia, no hay consecuencia. Claro. Claro. El ROP, dependiente del Jurado Nacional de Elecciones, no tiene posibilidades de cancelar la inscripción de alguna agrupación política que aparecen en procesos electorales y que son vientres de alquiler y que durante los otros 4 o 5 años no están vigentes. Tremendo, se pasó tremenda piedra ahí debajo del río. A ver, es que la reforma electoral tiene que ser integral, ¿no? Pero en tanto no sea ahí, tenemos que ir aprobando de a pocos algunas cosas importantes. Ojalá sea esto de las sanciones lo que se venga. El tema es que son los mismos partidos a través del Congreso los que tienen que aprobar. Tienen que aprobar. Ahora, hemos cumplido con la legislación. Ya no va a haber ninguna modificación en cuanto a la legislación. Así lo ha establecido el Congreso de la República, que podrán hacer ellos modificaciones a la legislación hasta el día de la convocatoria. Ya se convocó a elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones y los entes integrantes del sistema electoral tienen 30 días para emitir los reglamentos, que son importantes. Como por ejemplo, en los reglamentos del domicilio múltiple, posición en la cual yo estoy en contra. Una persona que vive acá, que vive allá, que tiene un negocio allá, puede postular en cualquiera de los sitios. Ah, qué lindo. Y yo estoy en contra es omnipresente. Sí, o sea, entonces debería eliminarse el domicilio múltiple. O sea, está bien el nacido o el que vive, y ahí no nos quedamos. Entonces, en el reglamento explican cómo demuestro mi DNI. Julio César Castiglioni está en Lince, pero mis padres viven en Los Olivos, entonces podría postular en Los Olivos, sí. Pero entonces, en los reglamentos explican cómo demuestro eso, recibo de alquiler, arbitrios, etcétera. O sea, los reglamentos son importantes que tiene que emitir el Jurado Nacional de Elecciones. Las prohibiciones que ya se han empezado con la convocatoria, hay 2 prohibiciones. La neutralidad electoral, los funcionarios públicos no pueden hacer campaña electoral, y la publicidad estatal. Entonces, hay un reglamento del 2015, el otro reglamento es del 2014, se tienen que actualizar esos reglamentos. El Jurado Nacional de Elecciones tiene 30 días para emitir los nuevos reglamentos y en consecuencia la legislación tiene que estar acorde al nuevo proceso electoral que vamos a vivir. 7 de octubre son las elecciones regionales y municipales. Bueno, tenemos todavía un poco de tiempo para seguir conversando estos temas. Muchísimas gracias, señor Julio Castiglioni, por habernos acompañado esta tarde en la entrevista. No hay tiempo para más. Pausa, regresamos con más en minutos.